Te ha preguntado muchas veces acerca del ministerio don profético, cómo funciona espiritualmente, qué es un profeta real, dónde podemos encontrar un profeta real el día de hoy. Y mucha gente dice incluso que los profetas llegaron hasta Juan. Hay personas que creen eso. Pero nosotros creemos todavía en el mover profético y en la voz profética de Dios en la tierra. Y para eso hay una pastora que nos va a ayudar hoy y vamos a compartir un tema poderoso acerca de lo profético. Quiero que usted vaya compartiendo este link, dele me gusta, vamos a compartir esto. Esto va a estar poderoso, pero antes de la pastora se presenta, pastora Johanny, ¿verdad? Se presenta a la multitud, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Mateo, ¿cómo está? Estamos bien, pastora. Gracias a Dios. Amén. La pastora Johanny se acaba de presentar, hermanos. Vamos a seguir compartiendo el link, vamos a darle like a este hermoso video. Pastora, el ambiente profético, ¿qué se entiende o qué se traduce por lo profético según lo que el Espíritu le ha revelado, le ha dado a usted para nosotros al día de hoy? Mira, lo profético es la voz de Dios en la tierra. Amén. Lo profético es la revelación del Espíritu Santo sobre una persona que tenga el llamado profético. Wow. En el día de hoy, lamentablemente, se ha tergiversado mucho lo que es lo profético. Así es. Porque todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo se autodenomina profeta. Wow. Porque dijo en algún momento una palabra y la palabra que dijo la acertó. Dios mío. Ya desde ahí entonces toma como un punto de referencia que va a ser profeta cuando no es así. Wow. Lo profético es bastante amplio y a la vez también es muy complejo. Wow, tremendo. Pastora, en su experiencia como pastora, y yo sé que uno vive mirando errores proféticos y cosas que quizás no son errores proféticos, sino errores de los hombres, que los hombres que toman se adjudican a sí mismos como profetas, se autodenominan, se autoproclaman. Entonces, ¿cómo una gente puede identificar lo que es un profeta verdadero? ¿Cuáles son los principios espirituales donde hay un profeta verdadero que está en acción? Mira, hay un término, y estábamos hablando de eso hace unos días atrás, hay un término que se nos ha enseñado que no es el correcto desde la antigüedad, que es yo abro mi boca y Jehová me la llena. Wow. Cuando no debe de ser así. Entonces, hay profetas o hay personas que entienden que son profetas porque en un momento determinado dijeron algo o hicieron algo, pero realmente no tienen el llamado profético. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? De que le hace daño a un pueblo porque al tú decir soy profeta, inmediatamente ya la gente te comienza a ver como alguien con credibilidad espiritual al momento de hablar, pero cuando entonces comienzas tú a desarrollar esto, te das cuenta que no lo eres, porque el profeta no es decirte que tú vas a tener una casa, que vas a tener cosas materiales. El profeta lleva a Dios. Amén. Entonces, para saber que un profeta es real, tiene que estar pegado a la palabra. Así es. El profeta no puede profetizar algo que no esté dentro de las escrituras. Tremendo, pastor. Inmediatamente ahí es donde se hace un falso profeta. Así es. ¿Por qué? Porque está hablando algo que no está establecido en la palabra, algo que yo entiendo, que yo pienso. Entonces ahí es donde las personas deben darse cuenta cuando alguien le profetiza, si le está profetizando de acuerdo a lo que está establecido en la palabra o no. Wow, tremendo, pastora. Mire, eso me lleva a mí al pensamiento de lo que usted estaba diciendo, que hay personas que se confunden con el ministerio profético y confunden una cosa con otra, algo que hablamos detrás de cámara, y era que la gente confunde en un momento el don de la profecía, ¿verdad?, con lo que es un profeta de oficio. Se escucha mucho hablar del profeta de oficio como alguien que está dedicado a lo profético y que tiene un compromiso, por ejemplo, como Elías, como Jeremías, Moisés, como lo fue quizás también en su momento Eliseo. Todos esos profetas que eran profetas asignados para ser profetas exactamente, y que cuando ellos hablaban, ellos tenían una palabra segura y una palabra certera en su espíritu. No así la gente que quizás en un momento determinado, como usted bien nos dijo ahorita, que puedan fluir en una palabra, pueden desatarte una palabra profética, pueden bajo una atmósfera o un manto profético decirte algo y quizás en el momento Dios puede cumplir, pero no así que sea un profeta marcado por Dios para profetizar, porque hay muchas características, usted las habló. La primera es que esté alineado a la palabra, si no hay alineamiento bíblico. Si no hay alineamiento bíblico, no hay forma de que la gente pueda ser profeta. Yo creo que hay muchos profetas hoy que nunca fueron a escuela dominical, profetas que no aprendieron de la Biblia, profetas que no tuvieron un mentor, profetas que nadie los educó, nadie los enseñó, pero ellos mismos, porque un día un don o el don profético se activó en ellos, se autoproclamaron profetas. Pastora, ¿cuáles son los problemas que está ocasionando en el mundo espiritual y tanto en el físico ese tema de la autoproclamación de los profetas y la gente que se cree profeta? ¿Qué estamos viendo en el escenario? Mira, realmente pasan varias cosas y antes de contestarte,
Oye, ¿qué sucede? Hay personas que tienen el don profético, pero no son profetas. Sí. O sea, operan bajo el don profético, pero no son profetas. Entonces, inmediatamente entran a una atmósfera, como le pasó a Saúl, que entró a una atmósfera. La Biblia dice que Saúl profetizó en 2 ocasiones diferentes. Pero en el momento que Saúl profetizó en esas 2 ocasiones diferentes, cuando tú miras el escenario, había una convocación de profetas. Así es. O sea, él no entró a una atmósfera diferente que no sea profética. Entonces, esa misma atmósfera que estaba en ese lugar, porque lo profético estaba ahí, absorbió a Saúl. Así es. Y le permitió que juntamente con ellos profetizara. Pero cuando Saúl sale de esa atmósfera, vuelve a ser un hombre igual. Así es. Vuelve a ser un rey como cualquier otro. La revelación profética se le cortó. Así es. Entonces, hay muchas personas que entran bajo una atmósfera profética, profetizaron, la atmósfera descendió, profetizaron y ya salen de allí creyendo que son profetas. Tremendo. Pero fue el don profético que en ese momento comenzó a ejecutarse. Dios mío. Fue en ese momento que el don profético comenzó a accionarse, a ejercitarse por ese tiempo o por esa temporada. Entonces, mira, una de las cosas que el profeta debe tener en cuenta es, el profeta de oficio no se hace a sí mismo. Desde los profetas, incluso el mismo Jesús, preparó a sus discípulos y habían escuelas proféticas. Así es. La primera escuela profética fue Samuel que la instituyó. A partir de Samuel comenzaron las escuelas proféticas. Es así. ¿Por qué? Porque un profeta no simplemente da una palabra que pueda cumplirse. Un profeta tiene que llevar el pueblo a Dios. Así es. Un profeta tiene que estar capacitado para decir, tú estás mal, tú estás pecando, tienes que devolverte. Independientemente de lo que pueda pasar con su vida. Así es. Y eso lo vemos con David y Natán. Natán enfrentó a David. Así es. Aunque fue por parábola y demás, se atrevió. Jeremías, ¿qué tanto no padeció Jeremías? Así es. Por decir las cosas como era, porque el pueblo se estaba yendo hacia el camino que no era el incorrecto. Sí. Entonces, un profeta debe de pasar por una capacitación, Pastor Mateo, que es lo que hoy nos falta. Así es. Para poder entonces decir, soy profeta de oficio. Wow. Los problemas que está pasando hoy en día son personas frustradas, que un supuesto profeta le da una palabra y está esperando el cumplimiento todavía de ella. Dios mío. Entonces, el problema aquí no fue que el profeta no dio una palabra bien. El problema aquí es que la persona que la recibe entonces se ensaña contra Dios. Dios mío. Se frustra. Así es. Deja de creer. Se va de la iglesia. Así es. Entonces, al final del día, quien termina herido es el quien recibe la profecía, porque el que la da sigue profetizando. Dios mío. Tirando al azar si se cumple o no se cumple. Así es. Pero sigue caminando. Entonces, la persona quien la recibe es quien termina mal. Wow. Entonces, esas son pequeñas cositas, Pastor Mateo, que mañana tendremos que darle cuenta a Dios. Eso es así. Entonces, como los profetas hoy está de moda, todo el mundo es profeta. Pero tú le preguntas, ¿dónde estudiaste? No, el Señor trajo la revelación. Dios es Dios de orden. Así es. O sea, la revelación te va a llegar de acuerdo a la búsqueda. Wow. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a ministrar que puedas capacitarte. Así es. Porque Él prepara personas para que capaciten. Eso es así. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús ascendió a los cielos, pero antes de ascender duró 40 días preparando a los discípulos. Así es. Hablándole a los discípulos, enseñándole a los discípulos. Eso es así. Para que ellos mismos posteriormente hicieran lo mismo. Así es. Entonces, tú preguntas, yo soy profeta fulano de tal. ¿Dónde? Dime, ¿quién te no? ¿Quién te envió? Tampoco. ¿Quién te ungió? Tampoco. Así es. O sea, para tú ser profeta de oficio y decir, yo soy profeta de oficio, no con el don profético, que son dos cosas diferentes. Wow. El profeta es preparado, ungido y enviado. Tremendo eso. Si eso tú no lo tienes, tú que me estás escuchando, lamentablemente tu don profético o tu ministerio profético no está completo. Tremendo. Estás operando bajo una ilegalidad profética. Wow. Eso es así. Pastora, eso es tremendo lo que usted dice. Me sorprende, me impacta porque cuando usted habla de ilegalidad profética o ilegalidad en el mundo espiritual, vemos mucha gente que está operando en ilegalidad. Y hay mucha ilegalidad, mayormente en el tema profético. ¿Por qué? Porque la gente cuando se escucha o se habla de que se tiene que estudiar, no entiende que tú tienes un don o un ministerio, pero el ministerio y el don tiene que ser educado. Y si no te educan, tú puedes cometer un error. Siendo llamado por Dios para ser profeta, quizá te puedes equivocar en el ministerio, porque el profeta no solamente es alguien que lleva una palabra y ya, saliste de eso. El profeta tiene un compromiso. Incluso hay un profeta como Jonás, que era un profeta de Dios y quizás la profecía que le había llevado antes había sido certera, pero en este momento Jeremías tenía un problema sentimental y no quería asistir a llevar la palabra porque él no quería que esa gente se arrepintieran o no quería llevar ese mensaje. Y ahí vemos como él como profeta tiene un problema, y a veces cuando no hay educación en el don
ocurre muchas veces que la gente entra en contradicción con el Espíritu Santo. Y a veces hay muchos profetas de hoy que profetizan lo que ellos quieren. Donde ellos quieren, envían juicio. Y donde ellos quieren profetizar paz. O sea, no profetizan según el Espíritu, sino lo que ellos quieren hablar. Y hay mucha falta de educación. Usted habló de Eliseo, como ese padre de escuela profética, que no está hablando de una escuela profética que te van a enseñar a profetizar. Ojo con esto, porque la gente tiene que entender esto. No es que te van a enseñar a profetizar ni a hablar lengua, no, te van a orientar, te van a dar los principios básicos de cómo se mueve el don profético y te van a enseñar a escuchar la voz de Dios. Porque a veces la gente, pastora, necesita aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Es un gran problema que tienen los profetas de hoy. El diablo habla, los demonios hablan. Los demonios susurran cosas y te dicen a ti. Entonces hay gente que al no aprender a diferenciar entre la voz de Dios y la voz del diablo y los demonios, están hablando cosas que el diablo está mandando que ellos digan, destruyendo hogares, dañando matrimonio, haciendo muchas cosas negativas, hermano. Y no se dan cuenta de lo que están haciendo porque no han aprendido a conocer la voz de Dios. Lo primero que Samuel aprende a través de Elí es a escuchar la voz de Dios. Samuel no sabía, no conocía la voz de Dios. Dios le quería llamar, Dios lo estaba llamando, pero Samuel no podía porque no conocía. Pero Elí, que era viejo, que conocía acerca de la voz de Dios, le explicó cómo escuchar la voz de Dios y ahí él entró en el mover profético que tenía. O sea, es importante que la gente tenga un mentor, que la mentoría espiritual para usted poder crecer en el ministerio y que usted mañana no cometa errores como hay hoy en día, gente profetizando toda clase de cosas, usted no lo haga. Entonces, pastora, la importancia de lo que yo le hablé, de esa mentoría, de aprender. Usted dijo que hay que ser primero enseñado, ungido y después enviado, ¿verdad? Así es. Denos esas tres descripciones entre enviado, ungido, ¿verdad? Gloria a Dios, y enseñado. Mira, para una mentoría se supone que tu mentor debe ser alguien también que haya pasado por lo que te va a ejercer a ti. Así es. O sea, tú no puedes ser mentoreado por alguien que nunca fue ungido en lo profético, que nunca fue enviado y que nunca fue enseñado. Tremendo. Tú marcaste una parte muy importante. Por ejemplo, donde se ve más lo que es las escuelas proféticas es con Eliseo. Dios mío. Cuando cae el hacha, porque estaban ahí la compañía de profetas, que así es como se llama, compañía de profetas. Vemos allí que Eliseo, antes de ejercer esa función, tuvo una preparación. Así es. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros somos seres humanos. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que mi carácter, mis emociones tienen que someterse. El profeta de oficio tiene que estar conectado con Dios todo el tiempo. Eso es así. Una de las cosas que realmente yo siempre digo, bueno, estoy como media dudosa y desacuerdo, es de que un profeta tenga mucha gente detrás de ellos. Es raro. Wow. El profeta mayormente no tiene tantos seguidores. ¿Por qué? Porque lo que dice no siempre va a caer bien. Lo que habla no siempre va a ser celebrado. Lo que a veces expresa, muchas veces va a ser rechazado. Y si tú te fijas, de los diferentes profetas, ninguno vivía con muchos seguidores detrás. Eso es así. Porque lo que ellos hablaban y expresaban, muchas veces no caía bien. Wow. E igualmente, el profeta siempre mayormente tiene que estar apartado de la multitud, porque no es lo mismo que yo conozca lo que tú estás pasando y yo venga a te profetice de lo mismo que yo sé que tú estás pasando. Así es. Tremendo. Como hay personas que se hacen llamar profetas, se meten a las redes sociales para ver el perfil de la persona, conocer a la persona y luego diga que te profetizan. Wow. Porque hay muchos trucos dentro de lo que es el ámbito profético para poder enganchar a la gente. Eso es así. Para poder arrastrar a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la preparación profética, que es lo primero, ya tú sabes que tú tienes un don de oficio. Sí. O sea, que Dios te ha llamado y te ha marcado como profeta. Así es. ¿Cómo tú te das cuenta? A través de revelación, a través de administración. Tremendo. O sea, no bajo el don profético solamente, sino bajo un ejercicio profético. Que aunque tú estés donde estés, tú sigues siendo profeta. Así es. Que donde quiera que tú llegues, la atmósfera profética llega contigo. Así es. Independientemente de donde sea. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que lo primero es una preparación, Pastor Mateo. Wow. Prepararte en el don profético, prepararte como profeta. Aprender a que tú debes de saber cómo manejar tus emociones, cómo manejar tus pensamientos, cómo manejar tus acciones. Wow. Esa es la primera preparación. Tremendo. Preparación bíblica. Wow. Hay gente que se llama ser profeta y nunca han leído un libro. Dios mío. Muy fuerte. Dicen, yo soy profeta y nunca te ha leído un libro profético. Entonces, ¿cómo tú tienes una capacitación? Eso es así. Ni siquiera el libro de los reyes, que habla de diferentes profetas con diferentes reyes. Así es. Ni siquiera el libro de los reyes te lo he leído completo y dice que son profetas. Wow. Entonces, ¿cómo tú eres profeta? Entonces, ¿de qué tú estás lleno? Dios mío. Entonces, de decir te voy a dar un carro, una casa, y se cumplió.
Pero muchas veces se cumple no porque tenga ni siquiera el don profético, sino que la palabra dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Así es. Y si yo declaro bendición sobre ti va a llegar bendiciones. Y si declaro maldición, también puede que lleguen maldiciones. Pero no porque yo sea profeta. No porque tenga el don. Entonces de repente se cumplió y digo yo soy profeta porque se cumplió. Dios mío. Pero no quizás fue porque yo lo declaré. Ay, santo. No quizás porque ya estaba dentro de los planes de Dios entregártelo. Y quizás tú creíste la profecía. ¿Y qué tú hiciste? ¿Tú peleaste por ella? O sea, ni siquiera fue por el que supuestamente era profeta que hubo un cumplimiento, sino por la fe que tú activaste a eso, a la palabra que se te dio. Eso es así. Entonces, un profeta necesita ser preparado. Preparado. Tener alguien que le monitoree. Tener alguien que le diga, mira, esto es así, que le pueda ayudar en el carácter. Así es. Porque ya no vives tú, más Cristo vive en ti. Entonces, eso es lo que tú tienes que mostrar. Segundo, es ungido. Todo profeta debe ser ungido bajo su llamado profético. Así es. Para los que están preguntando, ¿eso no es bíblico? Sí. Vaya al libro de Reyes y se va a encontrar con Elías y Eliseo. Así es. Eso es así. Vaya al libro aún de Reyes, se va a encontrar con David, que David no solamente se ungió como rey, también se ungió como profeta. Y David fue a la escuela de Samuel de profeta. Tremendo. Eso es así. O sea, el profeta necesita ser ungido. Porque hay una unción profética que necesita descender sobre esa persona. Dios mío. Pastora, eso es tremendo. Mire, esa parte de la gente que no entiende que Dios tiene que ungir y del ungimiento profético, que es importantísimo, que dentro del mundo espiritual, Dios le dice a Elías en la montaña, mira, vete y úngeme a Eliseo como sucesor tuyo. O sea, tú lo vas a ungir. Y el ungimiento es tan importante porque el ungimiento te capacita espiritualmente y Dios pone en tu espíritu, en tu alma, lo que es el ministerio sobre ti ya certificado y confirmado. Porque al sol de hoy tenemos una problemática y yo quiero llamar la atención a esto. Que muchos pastores e iglesias quizás no se han dedicado a educar. Y hay mucha gente que ataca atacan a la gente que están en las redes, atacan a todo el mundo, que aquello está mal, que por allá, y atacan a todo el mundo, pero ellos no se han dedicado a educar. Y mucha gente, la mayor culpabilidad de que haya tantos profetas por ahí que no sabe qué lo llamó, es la negligencia espiritual de muchos pastores que no capacitan, que no educan, que no les importa esa parte. O sea, porque la iglesia de Cristo funciona y la gente dice, como usted dijo ahorita, abre tu boca que yo la llenaré. En un momento determinado, Dios, tú puedes enviar una palabra, pero cuando el Espíritu Santo te capacita y tú tienes una mentoría, alguien de cerca que te dice, mira, te equivocaste allí, erraste allí. Yo solamente vi un solo profeta que se atrevió a decir que no era profeta y fue el profeta Amós, porque Amós fue un caso especial. Mira, en el tiempo de Amós, los profetas que Dios había ungido, porque los profetas que los reyes tenían eran profetas que eran de Dios, pero esos profetas que Dios había ungido en el tiempo de Amós, que estaban con Jeroboam, se confabularon con el sistema. Y muchas veces hay profetas que se confabulan con el sistema. Claro. Y cuando se confabulan los profetas con el sistema, Dios tiene que levantar un profeta diferente que no esté ligado al sistema. Por eso levanta a Amós y Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, explicando que él no viene de una escuela profética ni tampoco tiene una herencia profética, pero Dios lo llamó con una misión. Y pueden ocurrir casos especiales de gente que sistemáticamente no hayan estado bajo la tutoría de un pastor porque Dios lo quiere fuera del sistema para que traigan una palabra específica. Ahora, pastora, el problema de lo profético es que la gente se emociona. Y hay mucha gente, muchos de nosotros como creyentes, que estamos forzando a que otros se quieran enganchar como profeta porque la gente le demanda más al ministerio profético. ¿Sabe por qué? Porque se viene de una raíz espiritista y de brujería. Todo el mundo casi viene de allí, de que consultaban los brujos, de que consultaban, iban a un lugar y le preguntaban el futuro, las cartas, la baraja, el tarot. Entonces, mucha gente que se convierte a Cristo no termina de desligarse de esa práctica. Entonces, viene a Cristo y te quiere consultar a ti. Y la gente por la tanta consulta, entonces, hay gente que te pone en un aprieto, que te dicen, dame una palabra. ¿Qué te dijo Dios? Y a veces el que no tiene un discernimiento espiritual correcto, lo que hace, pastor, es que empieza a adivinar y tira palabras en el aire. Dios me dice que te va a hacer eso. Dios dice que lo va a hacer porque el mismo pueblo, a veces por la demanda y el deseo de que le profeticen, provoca que mucha gente incurran en lo que es profetizar vanidad y profetizar mentira. ¿Usted tiene algo que decir con eso, pastor? Mira, lo que pasa es que pasan muchas cosas. Una de las cosas es a nivel ya eclesiástica y es la siguiente, mira. Dentro de la iglesia, el que la revelación llegue es al profeta. Así es. No al pastor. Eso es así. O sea, y no tengo problema con decir esto. El pastor es el quien guía espiritualmente a la oveja.
quien alimenta a la oveja. Así es. Pero lo que pasa dentro de la iglesia, lo que puede pasar con un miembro X, es revelado al profeta. Así es. Para que el profeta entonces hable con el pastor, se ponga de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Para tratar de solucionar el problema. Exacto. Incluso cuando hay pecado dentro de la iglesia, a quien se le revela es al profeta. David era rey, pero también era profeta, pero cuando algo pasaba, no se le revelaba a David. Así es. Se le enviaba al profeta y ya se le decía, porque en ese momento fungía como rey. Así es. Y se le decía, cuando cometía un error, por lo mismo. Así es. Y David tenía una relación con el Espíritu Santo. David tenía una relación con Dios. Pero Dios es Dios de orden. Eso es así. O sea, las cosas no están por estar, sino para que ejerzan una función. Eso es así. Entonces, muchas veces, dentro de la misma iglesia, quieren matar lo que es lo profético. Entonces, de repente, tú eres profeta, por así decirlo. Tú profetizas en todas las iglesias, menos en la tuya. Tremendo. Tú abres una agenda como profeta en todas las iglesias, fuera y dentro de la nación, pero en la tuya tú nunca has profetizado. Tremendo. Y el diablo llevándose la iglesia. ¿Y a qué se debe eso, pastor? Por el simple hecho de que muchas veces, los pastores, hay muchos, no quieren reconocer el llamado profético y preparar a un profeta. Y segundo, por el hambre de ser reconocido, de que yo quiero estar en el ministerio, lo están haciendo. Dios mío. En una ocasión yo le dije a un pastor, mira, yo como pastor, igualmente como profeta ungida, preparada y enviada, lo primero es que si alguien viene a predicar a mi congregación diciendo que es profeta, lo primero que voy a preguntar, ¿cuál es tu mentor? Así es. Porque el altar tú no me lo vas a contaminar con un seudónimo. ¿Dónde te preparaste? ¿Cuál es tu preparación? ¿Te ungieron en algún momento? ¿Te reconocieron por lo menos en tu congregación como lo que tú eres? Así es. Entonces, mucha gente están predicando como profeta en otros lugares cuando en su propia congregación no les reconocen lo que son. Tremendo. Entonces, están yendo a altares ajenos, contaminando altares ajenos, haciendo mucha bulla en altares ajenos, pero en el que te corresponde no. Tremendo. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy, muy, muy cauteloso, porque esto causa problemas. Y en cuanto a lo que usted dijo sobre la gente, mira, la palabra dice que hay gente que va a estar, aquí está Cristo y coge para allá. Sí. Aquí está Cristo y coge para allá. Y comienza a buscar por la misma hambre que hay. En la antigüedad se consultaba al profeta. Se iba al profeta cuando había una situación, un problema, o cuando Dios le enviaba al profeta para que le diera la palabra de parte del mismo, del Señor. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? De que en este tiempo quieren tomar a los profetas como adivinos y agoreros. Así es. Entonces, de repente, a mí me ha pasado, me llaman, me dicen, mire, sierva, yo quiero que usted ore por mi profeta, a ver lo que Dios le dice. Tremendo. A veces te predisponen para que lo hagas. Dios mío. En iglesias, igual. En una ocasión a mí se me presentó alguien, una pastora, y me dijo, mire, yo le voy a contactar con tal persona. Esa persona fluye en dar. Le gusta dar. Profetícele lo que a él le gusta. Escuche bien. Profetice lo que a él le gusta, que usted va a ver que le va a dar dinero, le va a suplir. Yo le dije, no, sierva, pero me libre Jehová. Wow. De yo contaminar el don profético, el llamado profético y el ser profeta de oficio por plata. Y eso pasa en muchas ocasiones. Dios mío. De gente que te proponen ciertas cosas para poder sacarle beneficio a otras. Wow. Y hay profetas que son profetas, hacen esto. Y en esto tenemos ejemplo en la Biblia, en el libro de Crónicas, cuando los 300 profetas le dijeron a Acab que subiera, que fuera, que él iba a ganar la guerra, que todo iba a estar bien. Pero ¿qué sucedió? Que el mismo Josafat le dijo, espérate, como que todo está bien y tú eres un pecador. ¿Cómo que tú vas a ganar una guerra? No hay otro profeta que podamos consultar. ¿Y qué le dijo a Acab? Sí, hay un profeta, pero yo nunca lo busco porque siempre me profetiza mal. Wow. Pero ¿por qué aquel profeta le profetizaba mal, llamado Micaías? Porque Acab estaba en pecado. Y si usted está mal, yo no puedo profetizarte que tú estás bien. No. Si tú estás mal, yo no puedo profetizarte villas y castillos. Dios mío. Porque tú estás mal. Ahora, los 300 profetas fueron movidos por un espíritu que dice la palabra de Dios que el Señor dijo, ¿a quién enviaré y confundiré? Y salió un espíritu dentro de las esquinas y dijo, envíame a mí y yo seré confusión en ellos. Así es. Así está hoy en día, Pastor Mateo. Wow. Ese espíritu está operando en muchos profetas, trayendo confusión a esos profetas que están profetizando cosas que Dios no ha dicho, que están profetizando cosas que de acuerdo a lo que están viviendo no pueden tener. Tremendo. Entonces, cuando se levanta el 301, Micaías, diciendo, no, esto está mal, ahí se lo quieren meter preso. Dios mío. Ahí se lo quieren matar. Eso es tremendo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo en esta temporada profética. Pero esto es muy delicado, Pastor Mateo. ¿Por qué? Porque al final del día todos tenemos que darle cuenta a Dios. Y si usted no tiene una preparación, mire, es mi invitación. Si usted no tiene una preparación, no se ponga a estar diciendo que usted es, porque quizá en el momento todo va a ir muy bien. Pero ¿y después? Así es. ¿Y después qué va a pasar?
Tremendo. Eso es asombroso, pastora. Mire, estamos en una temporada muy complicada donde hace falta voz de Dios y necesitamos más conexión con la voz de Dios y con la voz profética del Espíritu. Tenemos una generación que tiene hambre de la palabra profética, pero a veces la gente tiene hambre de que Dios le hable, pero cuando Dios te va a hablar, Dios te va a hablar de lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Y muchas veces la gente quiere profecía, pero cuando llegamos a la parte negativa, donde Dios te confronta el pecado y te confronta lo que estás haciendo mal, ahí entonces nosotros no queremos escuchar la profecía. Y creo que el profeta no solamente está para traer bendición, para profetizarte carro, bendición, rompimiento, liberación, también está para profetizarte y decirte lo que tú estás haciendo mal. Porque esa era una de las características de los profetas. Vemos que Samuel, cuando llega donde Isaí, le preguntan, ¿es pacífica tu venida? O sea, cuando un profeta venía, era porque algo pasaba en el pueblo. Y él venía y decía, mira, aquí hay un problema. O sea, mayormente el contexto profético de la antigüedad y el de hoy no se parecen, pastora. No. Están muy, muy desligados uno del otro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los profetas eran profetas para advertir, para conducir el pueblo a Dios. Y muy pocas veces escuchamos a los profetas hablar de bendición. No todo el tiempo estaban bendiciendo a la gente. Pero hoy, el profeta de hoy, para poder enganchar y tener a la gente siempre amarrada o envuelta por la dádiva o por lo que la gente puede hacer, siempre está en bendición. Por eso los profetas de hoy se parecen a los 300 profetas de acá. Así es. Los 300 profetas de acá lo que hacían era profetizarle bien al rey, aunque el rey estaba endemoniado, aunque el rey estaba en pecado. Incluso 300 profetas, me llama la atención que el rey tenga 300 profetas con un demonio como Jezabel enganchado en el trono y que nadie dijera nada. O sea, hoy tenemos esa temporada donde hay profetas que están viendo el pecado, viendo la maldad y están viendo a Jezabel, pero están comiendo de la mano de Jezabel. Mire qué poderoso eso, pastora. Ellos comían de la mano de la casa del rey y por eso no comprometían su profecía. Y ese es un tema que hoy está acabando con la gente. La gente no quiere comprometer su finanza, lo que le va a llegar, la bendición, y por eso no hay verdad en sus palabras. Mira, fíjate en algo, y es lo siguiente. Cuando el Señor dice, ¿a quién enviaré? Como me imagino yo ese escenario, el Señor ahí reunido con todos, con los ángeles de Él, con los demonios y todo, porque todos tenemos que darle cuenta a Dios, todo espíritu, porque Él es el Padre de todo espíritu. Así es. Y salga uno y diga, yo iré. Sí. O sea, para entrar en esos 300, Pastor Mateo, es porque esos 300 tuvieron una grieta que le dio la oportunidad, el derecho legal para que entraran. Así es. La grieta pudo haber sido miedo, tener buenas dádivas, cualquier cosa. Así es. Pero sin embargo en uno no entró. Así es. O sea, él estaba llamado a entrar en todos. Así es. Incluso en Micaías. Pero Micaías no había comprometido su palabra. Así es. No había comprometido su ejercicio como profeta. Dios mío. Y fíjate que Micaías acostumbraba a profetizarle lo que él no quería oír. Dios mío. Por eso lo tenía a un lado. Pero esa profecía le costó a Micaías que le dieran una galleta o una bofetada, diríamos en buen dominicano. Así es. ¿Por qué? Porque fue en contra a lo que él decía. Y lo que me impacta de esta profecía que dio Micaías es lo siguiente. Que Micaías le dijeron, mira, Micaías dijo, si tú vuelves, Dios no habló. Así es. O sea, tranquilo. Entonces hoy en día vemos profetas que están bien saturados, profetas que están muy mortificados porque una palabra se cumpla. No, si tú hablaste de parte de Dios, descansa en Dios. Sí, así es. O sea, pero para tú descansar en Dios, tienes que saber que tú realmente eres profeta de oficio. Así es. O sea, profeta de oficio, que es el tema mayormente en este momento, de que hay muchos que se llaman profetas, pero no son de oficio, que te dan una palabra bajo el don profético, que de repente hay gente que yo he escuchado personas que me dicen, no, porque yo estaba ministrándole a alguien y fui a su casa y todo demás. Tú operaste bajo el don de ciencia. Así es. Que tú descubriste la vida entera de esa persona sin tú haber conocido a esa persona fue porque tú operaste bajo el don de ciencia. Pero eso no indica de que tú seas un profeta. O sea, eso no te capacita a ti, ni te amerita como profeta. O sea, tú operaste bajo un don que en el momento de que se va la atmósfera, ya ese don no va a seguir ejerciéndose. Eso es así. Entonces, hoy en día necesitamos gente como Micaías, Amén, que estén dispuestos. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo mucho daño al pueblo. No nos estamos capacitando. Yo he escuchado personas que dicen, no, porque el Espíritu Santo me dijo a mí que no me prepare ni vaya a ninguna escuela. Yo dudo eso. Tremendo. Porque Él es el primero que manda a capacitar, porque Él es quien dijo, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Dios mío, es así. O sea, Él fue que lo dijo. Entonces Él siempre va a poner al lado. ¿Tú sabes por qué a veces falta la mentoría aquí? Pregúntame por qué, Mateo. ¿Por qué, pastora? Porque no queremos someternos a nadie. Así es. Porque cuando tú entiendes que yo te voy a dar mentoría, tu mente lo primero que te dice que yo creo que estoy por encima de ti.
Entonces yo no quiero que tú me des mentoría o que tú me capacites, yo siendo un pastor de renombre, siendo un evangelista de renombre, teniendo mejor posición que tú quizás económica, habiendo ido quizás a más lugares que tú a predicar, y que tú me digas a mí que tú me vas a capacitar. Tremendo eso. No, porque entonces ya yo entiendo que tú vas a creer que tú estás por encima de mí. Eso es tremendo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso los profetas, los evangelistas, los pastores, los que tienen el llamado, no quieren que otro lo enseñe porque entienden que están por debajo de quien le está enseñando. Dios mío. Y eso está pasando hoy en día. Tú sabes que hay personas que tienen mentores que van y nunca dicen, yo aprendí de fulano o de fulana. Wow. Por el temor de que el otro piense de que fulano o fulana sabe más que tú. Dios mío. Entonces, esto hay que romperlo. Porque al final del día, todo el que estamos en Cristo Jesús tenemos un bien común. Pregúntame cuál es el bien común que tenemos. ¿Cuál es el bien común, pastor? La salvación. Wow. Todo lo que estamos en Cristo Jesús tenemos un solo bien común, que es la salvación. Wow, no hay otro bien. Usted no vino a Cristo por lo que Dios le va a dar, usted vino por su salvación. Eso es así. Independientemente en el camino, el Señor te bendiga. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, en el área de liberación, a mí me tiene que dar más vergüenza estar endemoniada que ser libre. Dios mío. Y en el ámbito de lo profético, me tiene que dar más vergüenza yo operar bajo ilegalidad que dejar que otros me enseñen y me preparen. Wow, tremendo. Pastora, esa parte de lo que es la legalidad y el tema de lo que nosotros tratamos ahora mismo, que es respecto a la gente que no quiere recibir mentoría o que no quiere ser enseñada. Hay un problema, mira, increíble con eso, con la falta de la enseñanza o la falta de humildad, porque ninguna persona incluso puede ejercer ningún tipo de ministerio si no está dispuesto a ser capacitado. Así es. Nadie puede ejercer un ministerio, un llamado, si no está dispuesto a ser ungido o a ser capacitado, a ser instruido. Y la falta de instrucción está provocando que mucha gente incurran en situaciones que no tienen que incurrir. Y hay un sentimentalismo hoy porque hay un tema con el sentimiento. Y yo creo que lo profético tiene que estar muy desligado del sentimiento. Espiritualmente, el que opera en un don profético o el que opera en el ministerio profético, que ya fue llamado profeta de oficio porque lo ungieron así, la iglesia lo reconoce como profeta, tiene que estar muy desligado del sentimentalismo. El sentimiento es un enemigo de lo profético. Y yo siempre lo he visto esto a través de los años. He visto como personas han utilizado de su reputación como profeta. Y ese punto yo lo voy a tocar, lo voy a desarrollar ahí. Hay gente que han utilizado su reputación como profeta. ¿Qué es la reputación del profeta? Que ya el mundo te reconoce, la iglesia, el pastor, te reconoce como profeta de oficio, pero en un momento determinado tú quieres profetizar algo porque te conviene o porque tú quieres caer bien con alguien. Entonces tú utilizas tu reputación como profeta para manipular el momento y que la gente crea que fue un profeta que habló. He visto profetas, incluso los profetas de hoy, que es diferente a los de antes, porque los de hoy son los que andan dando matrimonio, casando gente. Tú te vas a casar con fulana, te toca casarte con perenceja, ella va a ser tu esposa. Y yo he visto matrimonios destruidos de gente que un profeta le dijo que esa era su esposa. De una profeta que vino de por allá, una profeta amiga de la persona con la que se quería casar contigo o vinculada, te digo, no, Dios me reveló. O sea, el Espíritu Santo es muy delicado. Y la conexión espiritual de un profeta y la intimidad de un profeta tiene que ser muy fina, es una línea muy delgada, porque Jeremías reprendió a los profetas que profetizaban. Jeremías tuvo un confrontamiento profético, pastora. Jeremías fue un profeta, pero que tuvo una guerra con profetas que habían en el entorno, que estaban en el sistema y no tenían identidad. Y él le dijo, si ustedes hubieran estado en el secreto, ustedes hubieran escuchado la palabra de Dios. O sea, hay un problema con los profetas de hoy, que la gente no quiere estar en el secreto, pero de que oye algo en la atmósfera, de que hay una información, de que le dijeron, mira, Cookie tuvo un problema, todo el mundo se le activa una antenita y empiezan a buscar algo profético, algo en el aire, porque ellos quieren lucir o quieren terminar saliendo como profeta. Entonces, hay un problema con eso de la reputación profética y la gente está dañando a otras personas porque lo respetan, lo reconocen como profeta y están utilizando la reputación profética para dañar. Y como una vez profetizaron, usted le creyó, vuelven otra vez donde usted, pastora, así me dice Dios, porque una vez Dios lo usó. Hay un profeta viejo que una vez Dios lo usó, pero ya Dios no lo usaba. Y ese profeta engañó al profeta joven, lo engañó con lo que es la reputación de una vez que Dios lo usó. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pastora, una parte final, un resumen con esto de lo profético. Bueno, mira, realmente en esta parte final, realmente lo que queremos transmitir es que si usted entiende que usted es profeta, no con el don profético, sino profeta de oficio, wow,
busque la forma de cómo prepararse, Así es. de cómo capacitarse. Si en su iglesia no lo reconoce, siéntese a hablar con su pastor. Diga, pastor, yo soy profeta de oficio. Indíquele por qué usted entiende que es profeta de oficio. Aleluya. Váyase a la palabra, en donde la palabra establece los diferentes tipos de profetas y las funciones proféticas. Y trate de buscar una escuela profética que le capacite. Igualmente, trate también de nutrirse de la palabra de Dios para que así el Señor pueda depositar en usted lo que ya hay, o sea, mover lo que ya hay en usted. Sí. Y tener en cuenta algo, que el profeta no se puede basar en sentimentalismo. Wow. Yo como profeta he dejado de sentir para que Dios tenga que operar a través de mí. Así es. Yo como profeta he tenido que dejar amistades, o amistades me han tenido que dejar. Incluso hasta cartas de repudio me han dado, Pastor Mateo, por profecía, sí. Dios mío. Carta de repudio. Hasta cartas de repudio en lugares me han dado, Dios. por profecías. ¿Por qué? Porque el profeta no solamente te dice que vas a tener bienes materiales, sino que te habla para enderezar tu alma. Porque lo que a Dios le interesa es que tú seas salvo. Dios mío. No hay otro interés. Es que tú seas salvo. Entonces, como profeta, debemos de capacitarnos, de prepararnos, porque hay un pueblo, Pastor Mateo, que está esperando que Dios hable. Y tú y yo, como profetas, somos los llamados a hablarle a ese pueblo. Así es. Por eso hoy en día hay tantas situaciones espirituales dentro de la iglesia, porque al parecer la voz de Dios ha escaseado. Dios mío. El profeta no solamente opera en milagros, Ujú. el profeta opera transformando vidas. Así Pero es. cuando digo transformando vida, es transformando la conducta. Eso es así, pastor. La conducta. Porque muchas veces nuestra conducta nos lleva a errores. Dios mío. Entonces, el profeta te endereza. Entonces es necesario que hoy en día como profeta, los que se dicen ser profeta, también chequee su agenda de amistades. Porque si usted tiene muchos amigos, diga, Señor, ¿qué está pasando? Dios mío. Porque el que profetiza de parte de Dios, se lo puedo decir, no va a tener muchas amistades. Porque no siempre lo que usted dice va a caer bien. Dios mío. Y eso usted se lo pregunta a Elías, se lo puede preguntar a Eliseo, al mismo Jeremías, aún a David, Así es. que tenía gracia y le gustaba estar entre la gente, aún el mismo David. Dios mío. Usted puede ver de que realmente su círculo era muy corto Dios mío. en cuanto a amistad y en cuanto a demás, porque no siempre lo que el profeta dice va a caer bien. Un profeta genuino. Dios mío. Ahora hay otros profetas que van a tu casa, se te comen la comida, te brincan y te salten y te dejan el lío en la casa. Dios mío. Te dejan el problema en la casa. Ay, ay, ay. Ahí va el profeta que de repente ve como que la estufa está apagada. Se prende la estufa y usted verá que cuando usted prende la estufa usted me va a hacer un sancocho. ¿Real? Dios mío. Entonces cuando se va, tú te quedas esperando y no llega nada. Entonces ya veo tú donde Dios, Señor, pero tú me hablaste, pero tú me dijiste. Mira, es tanto así, mira, ya para ir cerrando, que hay profetas, o quien se dice llamar profeta, que van a iglesias, Mateo, y cuando ven que la iglesia es chiquita, lo primero que profetiza, yo veo un terreno grande. Dios mío. Yo veo que se mudan de aquí. Ay, ay, ay. Pero está porque lo que está mirando, no porque realmente Dios le ha dicho Así es. que se van a mudar. Y de repente el pastor de ahí dice, yo creo la palabra, y comienza a endeudarse para salir de ahí, a ponerle carga a los miembros para poder pagar el local donde se van. Dios mío. Pero el profeta habló por lo que vio, porque era chiquito. Dios. Entonces amado. hay que tener mucha cuenta con esto. Profetas que te dicen, yo veo que hay una oración de 5 años. Oye, si uno siempre está orando por algo y tiene muchos años orando por algo. Siempre hay algo que se está orando. Dios mío. Entonces, esas son como pequeñas cosas que tú tienes que decir, espérate, hay un llamado de alerta. Ay, ay, ay. Hay un llamado de alerta. El profeta que no te profetice de acuerdo a lo que está en la palabra, olvídese y totalmente bajo responsabilidad le digo, no es profeta. Dios mío. Qué problema, pastora. Qué problema se ha formado el día de hoy acá. Hay una guerra y un problema con este asunto. Y yo creo que, mire, hay una tasa de rechazo, que el profeta de verdad tiene una tasa de rechazo muy fuerte. Sí. No es amado, no es querido, es aborrecido y la gente no quiere saber de ello. Hay gente que viene programado, hermano, y a los que están adelante, el que está ahí, al empresario. Usted sabe que la gente que tiene se sientan adelante. Sí. Entonces, al que está adelante le profetizan bienestar, le profetizan bendición. Nunca, en este tiempo, yo nunca he visto pocos profetas llamar a la gente y decirle, mira, Dios me dice que la mujer que tú tienes allá en tal lugar, en tal Eso campo, crea problemas. porque tú tienes tu esposa, entonces tú tienes que dejarla. Entonces, como no quieren tener guerra espiritual o no quieren tener persecución, se confabulan y profetizan lo que la gente quiere oír. Por eso la palabra dice que acá le dijo, lo que pasa es que él me profetiza, pero me profetiza mal. A mí me pasó así. O sea, por un caso parecido como el que tú dices, a mí me dieron carta de repudio en un lugar. Dios mío. Porque hay cosas que el profeta no puede asimilar. Wow.
O sea, habían 300 diciéndole que sí, porque la carne va a querer muchas cosas. Así es. Y cuando a ti te profetiza según la carne es un problema, porque es que Dios no... Mira, hay algo que hay que entender aquí, ya para cerrar. Yo sé que este tema va a tener que tener una segunda parte. Así es. Mira, hay algo que entender aquí, que Dios no es sentimental. La gente quiere encasillar a Dios en el sentimentalismo. Dios no es sentimental, Dios no es romántico. O sea, esto hay que hablarlo claro. La misma palabra establece que Dios es amor y fuego consumidor. Y siempre lo he puesto como ejemplo. El pueblo que Dios más amaba era el pueblo de Israel. Y cuando Dios tenía que latigarlo, lo latigaba. Siempre. Cuando Dios tenía que entregarlo a los enemigos, lo entregaba. Así es. O sea, él no, como decimos dominicanamente hablando, él no andaba en sentimiento. Entonces, muchas veces nosotros queremos meter a Dios en sentimiento. Queremos meter a Dios en sentimentalismo. No, esa es su carne. Y Dios no es carne. La carne es la que tiene sentimiento y la que tiene sentimentalismo. Así es. Y Dios es espíritu. Entonces, por eso es que muchos profetas cuando profetizan según la carne para llenar tu carne. Para llenar, te va a casar. Pero ¿quién ha dicho que Dios escoge pareja a nadie? Y aquí me metí en problemas ya cerrando. ¿Usted sabía eso? Que Dios no escoge pareja a nadie. La pareja le coge a usted porque a usted le gusta. Así es. Si a ti no te gusta una persona sin un ojo, por más que se te profetice, esa es la tuya, tú no la vas a querer. No, tú dices, no, hay problemas, no, porque a ti no te gusta una gente sin un ojo. Eso no es de Dios. Por más que te digan, mira, yo sé que esa mujer es la tuya, pero tú le miras y es gorda y no te gustan las mujeres gordas. Tú le vas a decir que no. Entonces Dios te coge pareja, Dios no coge pareja. Dios profetiza para pareja, Dios no profetiza para pareja, pero me gusta que me profeticen, porque quien me está profetizando, a mi vista, a mi carne, me llama la atención. Así es. Tiene algo que a mí me pueda gustar. Tremendo. Entonces yo de una vez voy a coger la profecía para mí, pero vengo yo y digo lo contrario. No, la profeta falsa soy yo. Así es. ¿Por qué? Porque a ti lo que te gusta, lo que está ante tus ojos. Entonces Dios no profetiza según la carne. Fíjate que cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel y cuando Dios usaba a los profetas para profetizar, era en base a su comportamiento, a lo que estaban haciendo, que espiritualmente hablando le iba a traer un fracaso. Wow, tremendo. Pastor, esto está profundo, este tema se fue lejos, hermano, muy, pero muy lejos. Cookie, esto está caliente aquí, esto está a fuego, prendido en fuego, porque este tema es revolucionario, ¿verdad? Y este tema hay mucha gente que tiene que escucharlo y le pedimos al Espíritu Santo que permita que muchas personas escuchen acerca de esto, que aprendan que Dios no tiene sentimientos, ni niños bonitos, ni primos, ni sobrinos, ni nietos. Dios es un Dios que es real, es un padre y los padres corrigen a sus hijos. Y Dios tiene corrección. Cuando hay que corregir, Dios corrige. Cuando hay que dar amor, Dios da amor. Pero cuando hay que enseñar, también enseña. Dios es un Dios completo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a compartir este video. Dele like, comparta, suscríbase al canal. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Hasta luego. Dios te bendiga mucho. Amén.